Hay títulos que encantan por su misterio. Otros que hablan de ternura. Y hay aquellos que despiertan algo aún más profundo. Fuerza. En la letanía de Nuestra Señora, uno de esos títulos se destaca. Torre de David. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué llamar a María Torre? ¿Y qué quiere revelar esta imagen tan fuerte sobre ella, y sobre nosotros? Para muchos, una torre es solo una construcción antigua, lejana de nuestra realidad moderna. Pero en el corazón de la Biblia, las torres tenían un significado vital. Eran el último refugio en tiempos de ataque. Eran el punto más alto de vigilancia. El símbolo de seguridad en medio de las tormentas de la guerra. David, el gran rey de Israel, mandó construir una torre especial en Jerusalén. No era una torre común. Era fuerte, majestuosa, invencible. Reunía en sí protección y belleza. Estaba adornada con armas, listas para defender la ciudad. Coronada como símbolo de victoria. Y ahora, la Iglesia mira a María y la llama Torre de David. No como una metáfora vacía, sino como una verdad espiritual. Ella es nuestra protección más firme, nuestra fortaleza más segura, nuestra belleza ante los ojos de Dios. María, elevada por encima de las miserias de la tierra. Ve más lejos. Protege con amor. Defiende sin descanso. Y ofrece refugio a quienes confían en su intercesión. En un mundo que se desmorona ante tantos ataques. Contra la fe, contra la esperanza, contra el amor verdadero. Necesitamos una torre así. Una torre no construida de piedras, sino de pureza. No de armas de guerra, sino de armas espirituales. No de muros fríos, sino de un corazón maternal que acoge y guarda. En este vídeo, vamos a profundizar en el verdadero significado de llamar a María Torre de David. Descubriremos que esta invocación no es solo poética. Es real. Es urgente. Es una promesa viva de protección y de victoria para todos los que confían en la Madre de Dios. Prepárate para comprender cómo esta torre permanece firme ante las tormentas del mundo. Cómo ella nos ve desde lo alto y nos guía. Cómo ella es el refugio seguro contra los ataques del enemigo. Cómo confiar en ella es encontrar abrigo en medio de la batalla. Porque en medio de un mundo que se desmorona, hay una torre que nunca cae. Y esa torre es María. Para entender por qué la Iglesia llama a María Torre de David, necesitamos retroceder algunos siglos en el tiempo. En la ciudad santa de Jerusalén. El rey David, aquel que derrotó gigantes. El elegido por Dios para reinar sobre Israel. Mandó construir una torre especial. No era simplemente una torre de vigilancia. Era un símbolo. Un signo de fuerza, de majestad y de protección. La Torre de David era la parte más alta de la ciudad. Desde allí se avistaban los enemigos a gran distancia. Desde allí se defendía el corazón del pueblo de Dios. Era una construcción sólida, imponente, casi inaccesible. Resistía tempestades, ataques y asedios. Y se mantenía firme, como testimonio de que Dios estaba con su pueblo. Pero había algo aún más hermoso. La Torre de David también estaba adornada. Llena de armamentos preciosos. Coronada como símbolo de la victoria ya conquistada. No era solo protección. Era también belleza. Era también realeza. Y ahora, cuando invocamos a María como Torre de David, no estamos solo recordando una construcción antigua. Estamos proclamando una verdad viva. Ella es nuestra torre. Así como aquella torre protegía Jerusalén, María protege a la Iglesia. Así como aquella torre resistía a los enemigos, María es fortaleza contra el mal que nos rodea. Así como la torre era adornada y majestuosa, María está adornada con todas las virtudes. Resplandeciente ante Dios y ante la humanidad. Ella es elevada en pureza. Inaccesible al pecado. Inquebrantable ante las tormentas. Un refugio seguro para todos los que luchan y no quieren rendirse. Y aún hay más. La Torre de David no solo defendía. También vigilaba. Era el primer lugar que detectaba el peligro. El primer punto de alerta.
El primer llamado a la preparación. Así también es María. Ella anticipa los peligros. Nos advierte en silencio. Vela por nuestras almas con amor maternal. En un tiempo en que tantas cosas se derrumban, en que tantas seguridades humanas caen, es reconfortante saber: hay una torre que permanece en pie. Y no está hecha de piedras, sino de fe, de esperanza, de amor incondicional. En este vídeo, seguiremos descubriendo que refugiarnos en María no es simplemente buscar consuelo. Es elegir luchar del lado correcto. El lado de la fortaleza que jamás será vencida. Porque la torre de David sigue erguida. Y su nombre es María. La torre de David no era solo fuerte. También era bellísima. Adornada con escudos relucientes. Protegida por armas preciosas. Se alzaba en el paisaje de Jerusalén como un signo visible de grandeza y esplendor. Y así es María. Cuando la llamamos Torre de David, no hablamos solamente de su fuerza invencible. Hablamos también de su belleza incomparable. De una belleza que brota de la santidad. De una belleza que nace de la perfección de las virtudes. En María, todas las virtudes resplandecen en su máxima plenitud. No hay mancha. No hay sombra. No hay debilidad. Ella es, como la Torre de David. Imponente en pureza. Graciosa en bondad. Radiante en amor. Su humildad no es solo una cualidad. Es una fortaleza invisible que brilla ante Dios. Su fe no es solo una respuesta. Es un faro que guía a la humanidad en sus noches más oscuras. Su obediencia no es mera sumisión. Es la llave que abrió las puertas de la redención. Cada escudo que adornaba la antigua torre nos recuerda una virtud que en María brilla sin defecto. La pureza, la paciencia, la esperanza, la caridad, la fortaleza. Así como las armas colgadas en las paredes de la Torre de David no eran adornos, sino símbolos reales de defensa. Las virtudes de María no son ornamentos. Son escudos vivos. Son defensas espirituales que ella ofrece a sus hijos. Quien mira a María contempla el ideal que Dios soñó para la humanidad. Ve a la mujer nueva. A la criatura restaurada. Al reflejo más puro del amor divino. Por eso, cuando el pueblo de Dios la invoca como Torre de David, no busca solo protección. También contempla una belleza que inspira. Que llama a la conversión. Que señala el camino al cielo. María, elevada por encima de las vanidades del mundo, nos enseña que la verdadera grandeza no reside en lo que pasa, sino en lo que permanece. Y sus virtudes permanecen. Si el mundo admira torres de concreto y acero, levantadas para impresionar, nosotros, como hijos de Dios, admiramos una torre viva, edificada por el Espíritu Santo, inconmovible en la gracia, resplandeciente en santidad. En este vídeo, contemplaremos que al invocar a María como Torre de David, somos invitados a algo mucho más profundo. Desear las virtudes que ella encarna. Luchar por imitarlas. Permitir que su belleza transforme nuestro propio camino. Porque la belleza de María no es solo para ser admirada. Es para ser seguida. Y quien se deja guiar por la luz de la Torre de David, no se pierde en las tinieblas del mundo. Una torre no se construye para los días de calma. Se levanta para los tiempos de batalla. Para resistir los vientos contrarios. Para mantenerse firme cuando todo a su alrededor se derrumba. Y así es María. Cuando la invocamos como Torre de David, proclamamos que ella es inquebrantable. Firme en medio de las tormentas. Segura ante las pruebas. Constante en los mayores estremecimientos de la historia humana. Desde su primer sí al ángel Gabriel, María se colocó en el centro de una batalla invisible. Aceptó traer al mundo al Salvador. Pero también aceptó ser blanco de los ataques del enemigo. Enfrentó el exilio, la persecución, la pobreza, la incomprensión. Soportó el dolor del silencio. La angustia de las pérdidas. La soledad de la cruz. Y permaneció firme. Mientras los discípulos huían, ella permanecía.
Mientras el mundo se burlaba. Ella creía. Mientras su corazón sangraba. Ella seguía de pie. Esa fuerza no provenía de sí misma. Era fruto de la gracia. Resultado de un alma totalmente anclada en Dios. Así como la torre de David, construida para resistir asedios y tormentas. María es la torre espiritual que resiste las furias del infierno. No cede. No se rinde. No se desploma. Y por eso, en todos los tiempos, la Iglesia corre hacia ella en los momentos de crisis. Cuando todo parece perdido. Cuando la fe es atacada. Cuando la esperanza se apaga. María es la fortaleza que permanece firme. Ella nos enseña que ser fuerte no es no sufrir, sino permanecer fiel incluso en el sufrimiento. Que ser invencible no es nunca caer, sino nunca abandonar la confianza en Dios. En este vídeo, descubriremos que buscar refugio en la Torre de David no es solamente buscar protección externa. Es aprender a ser fuertes como ella. Firmes en la fe. Inquebrantables en la esperanza. Constantes en el amor. María no solo nos protege de las tormentas. Nos enseña a atravesarlas. Nos muestra que, incluso cuando los vientos rugen, el corazón puede permanecer en paz si está anclado en lo alto, en la torre que no se mueve. Y así como la antigua torre de David era el último refugio de la ciudad, María es hoy el refugio seguro de las almas. Quien se refugia en ella no será vencido, porque la madre permanece de pie. Y sus hijos, firmemente anclados en ella, también permanecerán. En tiempos de guerra, la torre era el último lugar seguro. Cuando las murallas cedían, cuando las puertas eran invadidas, el pueblo corría hacia la torre. Allí encontraban refugio. Allí esperaban la salvación. Y así es María. Cuando la invocamos como Torre de David, no estamos solo reconociendo su fuerza. Estamos proclamando que ella es refugio. Refugio especialmente para los más frágiles. Refugio para los pecadores. En María, nadie es rechazado. Ninguna caída es definitiva. Ninguna culpa es demasiado grande para ser acogida. Ella es la madre que abre los brazos. Que escucha sin condenar. Que acoge sin preguntar. Que sostiene sin miedo a la suciedad de nuestras miserias. La antigua torre protegía al pueblo, no porque fuera perfecto, sino porque pertenecía a la ciudad santa. Y María nos protege, no porque seamos santos, sino porque le pertenecemos. Porque Cristo nos la entregó en la cruz. ¿Cuántos santos encontraron en María el refugio que necesitaban para levantarse? ¿Cuántos pecadores, desesperados en su debilidad, descubrieron en la Madre la esperanza que los restauró? San Bernardo decía con confianza: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección haya sido abandonado por vos. Esta es la promesa silenciosa de la Torre de David. No importa cuán heridos estemos, ella nos acoge. No niega protección. No cierra las puertas. No pone condiciones al amor. María es refugio contra los ataques exteriores, pero también contra las culpas interiores. Es fortaleza contra el enemigo, pero también contra la desesperación que tantas veces nos paraliza. ¿Cuántas veces, en medio de nuestras caídas, nos sentimos indignos incluso de rezar? ¿Cuántas veces creemos que ya es demasiado tarde? Y es en esos momentos cuando María se revela como la verdadera torre. Firme, acogedora, misericordiosa. En este vídeo, profundizaremos esta verdad. Que la Torre de David no es solo para los justos, sino sobre todo para quienes reconocen sus heridas. Porque la fuerza de María no está en rechazar a los débiles, sino en hacer de ellos guerreros restaurados por la gracia. Refugiarse en María es encontrar una nueva oportunidad. Es recomenzar incluso después de las caídas. Es descubrir que el amor de una madre es más fuerte que nuestras faltas. En la Torre de David hay espacio para todos los que desean volver. Y quien se refugia en ella no solo encuentra protección, sino también el camino de regreso a Dios.
La Torre de David, en las Escrituras, no era solo una construcción hermosa. Era una torre armada, rodeada de escudos, lanzas y espadas. Cada arma colgada en sus muros proclamaba: aquí, la batalla será ganada. Y cuando llamamos a María Torre de David, afirmamos que ella también es nuestra armadura viva contra los ataques del enemigo. Sí, hay un combate espiritual en marcha. Aunque no lo veamos. Aunque el mundo lo niegue. Las almas están en constante lucha contra fuerzas que buscan alejarlas de Dios. El demonio odia la pureza. Odia la obediencia. Odia la humildad. Y en María, estas virtudes brillan en su grado más perfecto. Por eso ella es para nosotros un arma invencible. Donde María entra, el infierno retrocede. Donde su nombre es pronunciado con fe, las cadenas del miedo se rompen. Donde su presencia es invocada, las tinieblas pierden su fuerza. San Luis María Grignion de Montfort decía con firmeza: María fue hecha por Dios la temible enemiga del demonio. Y no es casualidad. Desde el Génesis, Dios prometió que la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa promesa se cumple plenamente en María. Ella es la torre de David armada para proteger a sus hijos. No con espadas humanas, sino con la espada de la fe. Con el escudo de la esperanza. Con la coraza de la caridad. Cuando nos consagramos a ella. Cuando nos refugiamos bajo su manto. No solo encontramos consuelo. Encontramos defensa real. María no es pasiva ante los ataques contra sus hijos. Ella lucha. Ella protege. Ella interviene. ¿Cuántas veces, en la vida de los santos, encontramos relatos de peligros evitados, tentaciones vencidas, victorias interiores atribuidas a la protección de Nuestra Señora? No porque los santos fueran fuertes, sino porque confiaron en la fuerza de María. En este vídeo, comprenderemos que invocar a María como Torre de David es reconocerla también como nuestra comandante en el combate espiritual. Es saber que no estamos solos en las batallas invisibles. Es recordar que, cuando el enemigo se acerca, tenemos una madre que ya ha vencido. Refugiarse en la Torre de David es revestirse con la armadura del cielo. Es luchar con armas que el mundo no ve, pero que el infierno teme profundamente. Y quien camina protegido por María, no solo resiste, sino que vence. Toda torre, además de proteger, tenía una función esencial: vigilar. Desde lo alto de la torre, se avistaban a los enemigos a la distancia. Desde allí, se percibían los peligros antes de que alcanzaran la ciudad. Era el centinela, con ojos atentos, quien daba la alarma. Quien prevenía al pueblo. Quien salvaba vidas. Y cuando la Iglesia llama a María Torre de David, no es solo porque ella sea fuerte, sino también porque ella ve. Ella ve más lejos. Ella ve más allá. Mientras nosotros, sumidos en las preocupaciones cotidianas, muchas veces no percibimos los riesgos que amenazan el alma. María, desde las alturas de la gracia, ve. Ella es la centinela silenciosa de la humanidad. Ve los ataques del enemigo antes de que se acerquen. Ve las trampas ocultas. Ve las tormentas que se forman en el horizonte espiritual. ¿Y qué hace ella? No se calla. No es indiferente. A lo largo de la historia, María se ha manifestado. Ha alertado. Ha llamado a sus hijos a la conversión. Ha señalado el camino seguro. En sus apariciones, sus mensajes son claros. Oración, penitencia, vigilancia. No porque quiera asustarnos, sino porque desea protegernos. Así como una madre que, al ver el peligro, grita para salvar a su hijo. María nos llama con amor y urgencia. ¿Cuántas veces sentimos en el corazón esa inspiración silenciosa para cambiar de rumbo? Esa inquietud que nos impide caer. Ese impulso para buscar más a Dios. Todo esto son modos en que María vigila nuestras almas. Ella es la torre que nunca duerme. Es la madre que nunca descansa. Es la reina que mantiene sus ojos fijos en sus hijos, incluso cuando se alejan. En este vídeo, contemplaremos esta dimensión tan bella.
María como la centinela fiel de nuestra vida espiritual. Comprenderemos que no estamos solos en nuestras luchas, ni ciegos en nuestros caminos. Tenemos una madre que ve lo que nosotros no vemos, que nos guía en silencio, que se adelanta a nuestros pasos. Refugiarse en la torre de David es confiar en la vigilancia amorosa de María. Es saber que, aun cuando nosotros olvidamos a Dios, ella no nos olvida. Y quien camina bajo los ojos de la torre de David, camina seguro. Porque camina bajo la mirada de una madre que nunca falla. Toda torre real tenía una corona. Un signo visible de realeza, de autoridad, de victoria. Y la torre de David no era diferente. Se alzaba coronada sobre Jerusalén. No solo como una estructura de defensa, sino como un signo de que allí reinaba el elegido de Dios. Y ahora, al llamar a María Torre de David, la Iglesia nos recuerda: ella también es reina. No una reina en el sentido humano de poder y dominio, sino reina por la fuerza del amor. Reina por la excelencia de su humildad. Reina porque es la madre del Rey de Reyes. Su corona no es de oro puro. Está hecha de gracia, de misericordia, de fidelidad sin límites. Gobierna no con cetros que imponen, sino con manos que acogen. Reina no con decretos que alejan, sino con gestos que acercan. María es fuerte como una torre, pero también misericordiosa como una madre. Esa es la belleza de su reinado. En sus apariciones y mensajes, María nunca se presenta como alguien distante. Se presenta como una reina que lucha al lado de sus hijos, que llora con ellos, que intercede por ellos. Ella es reina de los ángeles, reina de los apóstoles, reina del cielo y de la tierra, pero también es reina de los pecadores arrepentidos, reina de los pequeños, reina de los que confían. Su realeza es un consuelo para nosotros, porque saber que la reina del cielo está a nuestro lado nos da coraje, nos da esperanza, nos hace entender que, aun frente a las mayores batallas, no estamos solos. En este vídeo, profundizaremos en esta dimensión maravillosa. María, la torre coronada, la reina invencible y misericordiosa. Comprenderemos que honrarla como reina no es solo un acto de devoción. Es un acto de confianza. Es reconocer que ella puede proteger a sus súbditos con fuerza incomparable y conducirlos con ternura hasta el Rey que nos entregó, Jesús. Refugiarse en la torre de David es, por tanto, entrar en el reino de la misericordia. Ser protegido por la reina que venció al mundo por el amor. Ser conducido por aquel que nunca ha perdido una batalla. Y quien se entrega al reinado de María, descubre que la verdadera corona de la vida no está hecha de honores humanos, sino de una confianza silenciosa, que un día nos llevará al abrazo eterno del Rey. Al mirar el mundo que nos rodea, vemos una realidad inquietante. Las antiguas torres de seguridad humana están desmoronándose. Las estructuras en las que confiábamos, riqueza, poder, ciencia, política, se muestran frágiles, inestables, insuficientes. Lo que antes parecía sólido, hoy es consumido por la crisis, la confusión y la incertidumbre. Y es en este escenario de inseguridad que la invocación de María como Torre de David se vuelve aún más actual, aún más urgente. Porque cuando caen las torres humanas, necesitamos una torre que permanezca. Una torre que no esté hecha de piedra o concreto, sino de fe viva, de pureza invencible, de amor inquebrantable. María es esa torre. Ella se eleva por encima de las incertidumbres de este tiempo. Permanece firme ante las tormentas modernas. Ofrece refugio seguro a quienes desean perseverar en la fe. Hoy, más que nunca, necesitamos refugiarnos en María. Porque las batallas no son solo visibles. Son batallas por el alma. Batallas por la verdad. Batallas por la esperanza. El enemigo ya no ataca con espadas. Ataca con confusión, con mentira, con desaliento. Y quien no se refugia en una torre sólida, quien no busca una verdadera protección,
es arrastrado por la corriente de este mundo. En este vídeo, reflexionaremos sobre la urgencia de confiar en María hoy. De buscar su intercesión no como un adorno de la fe, sino como una necesidad vital. Ella es la torre que ve desde lejos, que anticipa los peligros, que protege a los que se refugian en ella. Refugiarse en María no es huir de la realidad, es enfrentarla con las armas correctas. Es luchar con coraje, pero luchar del lado de la victoria. Es saber que, aunque las tormentas rugen, existe un lugar donde el corazón encuentra paz, donde la fe encuentra abrigo, donde la esperanza se renueva. La Torre de David no quedó en el pasado. Está viva, presente, accesible para todos los que la invocan con confianza. Y quien sube a la torre, quien se entrega a la protección de María, no está exento de batallas, pero sí es fortalecido para vencerlas. Porque quien confía en la Madre no será derrotado. En medio de tantas voces que confunden, en medio de tantas batallas que hieren, hay una torre silenciosa que permanece en pie. María. La Torre de David. Ella no promete ausencia de luchas, no promete caminos fáciles, pero sí promete algo mucho mayor. Protección en el combate, firmeza en la fe, victoria en la esperanza. Hoy, más que nunca, la invitación es clara. Refúgiate en la torre. No camines solo. No luches sin refugio. No enfrentes las tempestades sin ampararte en el corazón de aquella que Dios preparó para ser nuestra fortaleza viva. María es la torre que nos eleva por encima de las tempestades, que nos enseña a ver lejos, que nos guarda con la fuerza de una reina y la ternura de una madre. En este vídeo, descubriste que invocar a Nuestra Señora como Torre de David no es solo una oración hermosa de la letanía. Es un llamado real. Es una estrategia espiritual. Es un refugio seguro. Y quien se refugia en ella no solo sobrevive a las batallas, vence, confía en la torre, asciende a la torre, permanece en la torre. Y un día, desde las alturas de la fe, verás la victoria que Dios ha reservado para aquellos que confían en su Madre.